Mi nombre es Elena, tengo 35 años y trabajo como contadora en una firma prestigiosa. Mi historia comenzó hace 6 meses, cuando estaba embarazada de 7 meses de mi primer hijo. Siempre tuve una relación complicada con mi suegra, María. Desde el día que conocí a mi esposo Carlos, ella dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Una contadora común y corriente, solía decir, mi hijo merece a alguien de nuestra clase social. Lo que María no sabía era que yo venía de una familia con una historia financiera bastante interesante. Mi abuelo había sido un exitoso empresario inmobiliario que creía firmemente en la independencia financiera de las mujeres de su familia. Antes de fallecer, me había dejado una propiedad importante en el centro de la ciudad, con la condición de que no revelara su existencia hasta que fuera absolutamente necesario. Elena, mi niña, me dijo el día que firmamos los papeles, yo tenía apenas 15 años, esta propiedad será tu seguridad. No le cuentes a nadie sobre ella hasta que realmente lo necesites. Durante años, mantuve ese secreto. Incluso cuando me casé con Carlos hace 5 años, decidí no mencionarlo. Vivíamos en un apartamento más modesto en otro sector de la ciudad, y yo rentaba la propiedad de mi abuelo a través de un administrador de confianza. Las cosas comenzaron a complicarse cuando quedé embarazada. María intensificó sus visitas y sus sugerencias sobre cómo deberíamos vivir. Carlos, hijo, decía constantemente, deberían mudarse a nuestra casa. Elena no podrá trabajar con el bebé, y ese apartamento es muy pequeño. Carlos siempre fue un buen esposo, pero tenía una debilidad, nunca podía decirle que no a su madre. Esto llevó a que María empezara a tomar más y más control sobre nuestras vidas. Un día, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, tuve algunas complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Los médicos dijeron que necesitaría reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Fue durante esa hospitalización que María decidió tomar acción. Sin mi conocimiento, convenció a Carlos de que necesitábamos vender nuestro apartamento para mudarnos con ella. Es por el bien del bebé, le dijo, necesitarán ayuda, y yo puedo supervisar que Elena haga las cosas correctamente. Carlos, preocupado por mi salud y el bebé, accedió. María se movió rápidamente y encontró un comprador en cuestión de días. Una tarde, mientras estaba en el hospital, María entró en mi habitación con una sonrisa triunfante. Elena, querida, tengo excelentes noticias, dijo con un tono dulce que me puso los pelos de punta. Hemos vendido el apartamento. Ya no tendrás que preocuparte por nada, vivirán con nosotros y yo me aseguraré de que todo se haga como debe ser. Me quedé en shock. ¿Qué? Vendieron nuestro apartamento sin consultarme. Oh, querida, respondió con una sonrisa condescendiente, Carlos es quien toma las decisiones importantes en la familia. Tú solo necesitas descansar y prepararte para el bebé. Además, ahora tendrás que vivir bajo nuestras reglas, es lo mejor para todos. En ese momento, vi cómo mi cuñada Laura entraba también a la habitación, con la misma sonrisa satisfecha que su madre. Elena, dijo Laura, mamá tiene razón. Necesitas aprender cómo se hacen las cosas en nuestra familia. Ya era hora de que alguien tomara el control de esta situación. Me mantuve en silencio, procesando la situación. 20 años guardando el secreto de mi abuelo, y ahora, finalmente entendía por qué me había hecho prometer que esperara el momento adecuado. Tomé mi teléfono y realicé una llamada que cambiaría todo. Señor Rodríguez, dije a mi abogado, es hora de revelar los documentos de la propiedad. Al día siguiente, mi suegra apareció temprano en el hospital, trayendo consigo varios documentos. Elena, querida, dijo con ese tono condescendiente que tanto detestaba, necesito que firmes estos papeles. Son para finalizar la venta del apartamento. La miré fijamente mientras colocaba los documentos sobre la mesa del hospital. Carlos estaba parado junto a ella, luciendo incómodo pero sin decir nada. ¿Dónde viviremos después de que salga del hospital?, pregunté, fingiendo inocencia. María sonrió ampliamente. Ya te lo dije, vivirán con nosotros. Tengo el cuarto perfecto para ustedes, justo al lado del mío. Así podré asegurarme de que cuides bien a mi nieto. Y por supuesto, agregó Laura, quien acababa de entrar, mamá te enseñará cómo criar apropiadamente a un bebé. No querrás cometer errores por tu falta de experiencia. Fue en ese momento cuando escuché unos golpes en la puerta. El señor Rodríguez,
mi abogado, entró acompañado por un notario y dos personas más que reconocí como los inquilinos actuales de mi propiedad. Buenos días, dijo el señor Rodríguez con voz profesional. ¿Interrumpo algo? María frunció el ceño. Estamos en medio de un asunto familiar privado. ¿Quién es usted? Me incorporé en la cama del hospital lo mejor que pude. Él es mi abogado, y llega justo a tiempo. ¿Tu abogado? Carlos habló por primera vez, confundido. Elena, ¿qué está pasando? Permítanme explicar, dijo el señor Rodríguez, sacando un folder grueso de su maletín. Estoy aquí para discutir la propiedad de la señora Elena, ubicada en Avenida Central 742. María soltó una risa burlona. Debe haber un error. Elena no tiene ninguna propiedad. Apenas pueden pagar el alquiler del apartamento que acaban de vender. El señor Rodríguez sonrió cortésmente mientras extendía los documentos sobre la mesa, apartando los papeles de venta que María había traído. La señora Elena es propietaria de un edificio de 12 apartamentos en el centro de la ciudad desde hace 20 años, herencia de su abuelo, el señor Ricardo Montenegro. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color abandonaba el rostro de María. Montenegro, susurró Laura. ¿El mismo Montenegro que construyó medio centro histórico? Precisamente, confirmó el señor Rodríguez. Y estos señores, señaló a los inquilinos presentes, han estado administrando la propiedad en nombre de la señora Elena durante los últimos años. Carlos se sentó pesadamente en una silla cercana. Elena, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mi abuelo me hizo prometer que mantendría esta propiedad en secreto hasta que fuera absolutamente necesario, respondí tranquilamente. Y creo que este es el momento adecuado para revelarla. María intentó recuperar el control de la situación. Pero eso no cambia nada. Ya vendimos el apartamento, tendrán que... Oh, sobre eso, interrumpí suavemente, me temo que hay un pequeño detalle que olvidaron. Necesitan mi firma para vender el apartamento, ya que está a mi nombre también. Y no pienso firmar. ¿Qué? María casi gritó. Carlos, dile algo. Pero Carlos estaba mirando los documentos que el señor Rodríguez había traído, especialmente el estado de cuentas que mostraba los ingresos mensuales por rentas. Todo este tiempo, murmuró, ¿has estado administrando una propiedad de este tamaño en secreto? Y lo ha hecho excepcionalmente bien, agregó el señor Rodríguez. Los inquilinos están satisfechos, el edificio está en excelentes condiciones, y los ingresos han sido reinvertidos sabiamente. María se dejó caer en una silla, su rostro una mezcla de shock e indignación. Laura seguía de pie, mirándome como si me viera por primera vez. Entonces, dije, mi voz firme a pesar de mi estado, creo que es momento de discutir nuestros planes de vivienda. La tensión en la habitación del hospital era palpable. María, mi suegra, que hace solo unos minutos rebosaba de confianza, ahora parecía haber envejecido 10 años de golpe. Elena, comenzó Carlos, su voz mezclando asombro y arrepentimiento, no puedo creer que nunca me lo dijeras, pero más importante, no puedo creer que accedí a vender nuestro apartamento sin consultarte. Me giré hacia el señor Rodríguez. ¿Podría explicarles nuestra siguiente acción? Mi abogado asintió profesionalmente. Por supuesto. En primer lugar, la supuesta venta del apartamento es nula sin la firma de la señora Elena. En segundo lugar, tengo aquí los documentos para la transferencia de su residencia. ¿Transferencia?, preguntó Carlos, confundido. Sí, respondí con calma. He decidido que nos mudaremos a uno de los apartamentos en mi edificio. El ático está desocupado actualmente, tiene 4 habitaciones y una terraza perfecta para el bebé. María se levantó de golpe. Esto es ridículo. Carlos, no puedes permitir que ella tome decisiones así. Soy tu madre. Y yo soy su esposa, respondí firmemente, embarazada de su hijo, y propietaria de un edificio que ha estado en mi familia por generaciones. Laura, que había estado inusualmente silenciosa, dio un paso adelante. Pero, todo lo que planeamos. Mamá, dijiste que podríamos usar el dinero de la venta para mi boda. Carlos se giró bruscamente hacia su madre. ¿Qué? ¿Ibas a usar el dinero de nuestro apartamento para la boda de Laura? María comenzó a balbucear. Bueno, yo pensé,
como son familia. El señor Rodríguez se aclaró la garganta. Hay algo más que debemos discutir. Los inquilinos aquí presentes tienen una propuesta para la señora Elena. Los dos administradores, que habían permanecido en silencio, se adelantaron. Señora Elena, comenzó el señor Jiménez, el administrador principal, en vista de los recientes acontecimientos, quisiéramos proponer una reestructuración del negocio. Con su embarazo y la evidente situación familiar, pensamos que podría interesarle formar una sociedad más formal. María intentó interrumpir, pero Carlos la detuvo con un gesto. Continúe, dije. Proponemos establecer una empresa de gestión inmobiliaria. Usted sería la accionista mayoritaria, por supuesto, y nosotros aportaríamos nuestra experiencia y contactos. Tenemos varios propietarios interesados en unirse. Carlos se acercó a mi cama y tomó mi mano. Elena, esto suena como una oportunidad increíble. Y, agregó el señor Rodríguez, podría ser el legado perfecto para su hijo. María hizo un último intento. Pero las tradiciones familiares, nuestro estatus social. Me incorporé en la cama, sintiendo al bebé moverse como si me diera ánimos. María, creo que es momento de que entiendas algo. Las tradiciones familiares son importantes, sí, pero las que construiremos Carlos y yo para nuestro hijo. Nuestro propio hogar, nuestras propias reglas. Y mamá, añadió Carlos, su voz firme por primera vez, creo que es momento de que respetes a mi esposa y nuestras decisiones. Laura salió corriendo de la habitación, seguida por María, quien nos lanzó una última mirada indignada antes de partir. 3 meses después, estoy meciendo a mi pequeño Ricardo, nombrado en honor a mi abuelo, en la terraza de nuestro ático. La empresa de gestión inmobiliaria está prosperando, y Carlos ha descubierto que tiene un talento natural para los negocios inmobiliarios. María y Laura eventualmente se disculparon, aunque principalmente porque descubrieron que varias de sus amigas querían alquilar en nuestro edificio. Las relaciones siguen siendo tensas, pero ahora hay un respeto reluctante que antes no existía. Cada vez que miro los documentos de propiedad que mi abuelo me dejó, sonrío recordando sus palabras: el poder no está en tener algo, sino en saber cuándo usarlo. Tenía razón. A veces, el mejor momento para revelar tus cartas es cuando otros piensan que no tienes nada en la mano. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre no solo es fuerte, sino también sabia. Y esa, quizás, es la mejor herencia que puedo dejarle. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida era bastante normal hasta que me casé con David hace 3 años. Desde el principio, mi suegra Carmen mostró su verdadera cara. ¿Una contadora? Mi hijo merece a alguien de mejor clase social, fueron sus primeras palabras cuando David me presentó como su novia. A pesar de su constante desaprobación, David y yo nos casamos. Compramos una hermosa casa en un buen vecindario con mis ahorros de 10 años. David insistió en que pusiéramos la casa a nombre de ambos, algo que ahora me arrepiento profundamente. ¿Por qué compraron tan lejos de mi casa? No pensaste en mí, David. Se quejaba Carmen cada vez que nos visitaba, que era prácticamente todos los días. La situación empeoró cuando quedé embarazada. Carmen comenzó a aparecer sin avisar, reorganizando mi casa y criticando cada decisión que tomaba. No sabes nada sobre criar niños. Yo crié 3 hijos perfectamente, decía mientras movía mis muebles sin mi permiso. David siempre evitaba el conflicto. Mamá solo quiere ayudar, amor. Está emocionada por ser abuela, me decía cada vez que me quejaba. Un día, en mi 8º mes de embarazo, tuve complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Los médicos dijeron que necesitaría estar en observación durante al menos 2 semanas. No te preocupes por nada, dijo Carmen con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Yo me encargaré de todo mientras estés aquí. David pasaba las noches en el hospital conmigo, pero durante el día tenía que trabajar. Carmen se ofreció a supervisar nuestra casa mientras tanto. Una mañana, desperté con terribles dolores. Era el momento del parto, un mes antes de lo previsto. Mientras estaba en trabajo de parto, noté que David actuaba extraño, nervioso, evitando mi mirada. Después de 14 horas de labor, di a luz a nuestra hermosa hija, Luna. Estaba exhausta pero feliz.
Sin embargo, la felicidad duró poco. Al día siguiente, mientras sostenía a Luna en mis brazos, Carmen entró a mi habitación del hospital con una sonrisa triunfante. «Ya vendí tu casa», anunció casualmente, como si estuviera comentando el clima. «Era demasiado grande para ustedes. Vivirán en el departamento que compré cerca de mi casa». Me quedé paralizada. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Oh, ¿no te lo dijo David? Firmó todos los papeles ayer, mientras estabas ocupada teniendo al bebé. El nuevo propietario toma posesión en una semana». Miré a David, quien acababa de entrar a la habitación. Él solo bajó la cabeza, evitando mi mirada. «David, dime que no es cierto», supliqué. «Lo siento, amor. Mamá dice que es lo mejor para todos. El departamento está más cerca de ella, podrá ayudarnos con Luna». Carmen interrumpió. «Además, ¿qué vas a hacer? La casa estaba a nombre de ambos, y David tenía todo el derecho de venderla. Deberías agradecer que te estoy dando un lugar donde vivir». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Años de manipulación y control culminaron en este momento. Pero Carmen no sabía algo crucial. Yo tenía un as bajo la manga. «Enfermera», llamé calmadamente. «¿Podría contactar al abogado que vino esta mañana? Necesito que traiga esos documentos urgentemente». La sonrisa de Carmen vaciló por un momento. «¿Qué abogado? ¿Qué documentos?» «Oh, ¿no te lo dijo David?», imité su tono condescendiente. «Estuve ocupada con algo más que solo tener al bebé ayer». Una hora después, mi abogado, el señor González, entró en la habitación del hospital. La sonrisa de Carmen seguía congelada en su rostro, pero podía ver la preocupación en sus ojos. «Isabella, traje los documentos que firmamos ayer», dijo el señor González, sacando una carpeta de su maletín. «¿Qué documentos?», preguntó David, hablando por primera vez desde que admitió haber vendido nuestra casa. «Oh, cariño», dije, mirando directamente a Carmen, «mientras tú estabas ocupado vendiendo nuestra casa ayer, yo estaba protegiendo el futuro de nuestra hija». El señor González comenzó a explicar. «Ayer por la mañana, la señora Isabella me contactó para realizar algunos trámites legales urgentes. Primero, tenemos la documentación que prueba que la casa fue comprada enteramente con sus ahorros personales antes del matrimonio». Carmen se puso pálida. Pero la casa está a nombre de ambos». «Sí», continuó el abogado, «y aquí está lo interesante. Según la ley, cualquier propiedad comprada antes del matrimonio con fondos personales sigue siendo propiedad individual, independientemente de los nombres en el título. La venta que realizaron es técnicamente ilegal sin el consentimiento de Isabella». David se dejó caer en una silla, su rostro una mezcla de shock y vergüenza. «Imposible», gritó Carmen. «Ya firmamos los papeles. El comprador pagó un depósito». «Que deberán devolver», respondió el señor González calmadamente. «A menos que quieran enfrentar cargos por fraude inmobiliario». Pero eso no era todo. Saqué a Luna de su cuna hospitalaria y la sostuve cerca de mi pecho antes de continuar. «Señor González, ¿podría mostrarles el otro documento?». Mi abogado asintió y sacó otro conjunto de papeles. «Esto es una orden de restricción temporal contra la señora Carmen Rodríguez». «¿Qué?». Carmen y David gritaron al unísono. «Tengo evidencia de meses de acoso y manipulación», expliqué. «Fotos de ti entrando a mi casa sin permiso, grabaciones de tus amenazas, testigos de tus intentos de sabotear mi embarazo con estrés constante. Y ahora, esto, intentar dejarme sin hogar mientras estaba dando a luz». Carmen comenzó a gritar. «David, no puedes permitir esto. Soy tu madre». Pero David finalmente parecía estar viendo la situación con claridad. «Mamá, ¿qué hemos hecho?». «Lo que hemos hecho», dije firmemente, «es mostrar nuestros verdaderos colores. Todos nosotros». Me volví hacia David. «Tienes una decisión que tomar. Ahora mismo. ¿Serás el esposo y padre que nuestra hija necesita, o seguirás siendo el hijo que permite que su madre destruya su familia?». Carmen intentó interrumpir, pero el señor González la detuvo. «Señora, le sugiero que se retire. La orden de restricción está en efecto inmediatamente. Debe mantenerse a al menos 100 metros de Isabella y la bebé». «No pueden hacerme esto. Soy la abuela».
Una abuela que intentó dejar a su nieta sin hogar el día de su nacimiento, respondí tranquilamente. Señor González, ¿podría llamar a seguridad? Mi hija necesita descansar. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a una furiosa Carmen fuera de la habitación, David permaneció sentado, con la cabeza entre las manos. Isabella, yo, lo siento tanto. No sé cómo pude. No, lo interrumpí. No quiero disculpas ahora. Quiero acciones. Tienes 24 horas para arreglar este desastre con la venta de la casa. Y cuando volvamos a casa, vamos a establecer algunas reglas muy claras sobre los límites con tu familia. ¿Aún me quieres en casa?, preguntó, sorprendido. Miré a nuestra hija, dormida pacíficamente en mis brazos. Eso depende de ti, David. Pero recuerda, esta es tu última oportunidad. La próxima vez que permitas que tu madre interfiera en nuestra familia, no habrá otra oportunidad. Los siguientes días fueron intensos. David trabajó con mi abogado para anular la venta de la casa, lo cual no fue fácil. El comprador estaba furioso, pero cuando el señor González explicó la situación legal y amenazó con una demanda por fraude, aceptaron un acuerdo. Carmen, por su parte, no se tomó bien la orden de restricción. Mi hijo me abandonó por una cazafortunas, publicó en todas sus redes sociales. Mi propia nieta, alejada de mí. Sus otros 2 hijos, mis cuñados, comenzaron a llamar a David constantemente. ¿Cómo puedes hacerle esto a mamá?, decían. Ella solo quería lo mejor para ustedes. Pero por primera vez en su vida, David se mantuvo firme. Mamá intentó dejar a mi esposa y a mi hija sin hogar. Si no pueden ver lo mal que está eso, entonces también necesitan revisar sus prioridades. Una semana después, regresé a casa con Luna. Nuestra casa. La misma que Carmen había intentado quitarnos. David había cambiado todas las cerraduras y códigos de seguridad. También instalé cámaras, me mostró. Nadie entrará sin nuestro permiso. Los primeros meses fueron un ajuste. David asistía a terapia 2 veces por semana, trabajando en sus problemas de codependencia con su madre. Yo me concentré en recuperarme y en cuidar a Luna. Carmen intentó diferentes tácticas. Primero, envió regalos costosos para Luna, que devolvimos sin abrir. Luego, fingió una emergencia médica, pero David verificó con el hospital antes de reaccionar. Finalmente, apareció en nuestro trabajo a ambos, llorando y haciendo escenas, lo que solo resultó en que ambas empresas también le prohibieran la entrada. Tu madre necesita ayuda profesional, le dije a David una noche, mientras alimentaba a Luna. Lo sé, respondió. Mis hermanos finalmente lo están viendo también. Están buscando un terapeuta familiar. 6 meses después de que Luna naciera, recibimos una carta de Carmen. Era diferente de sus anteriores intentos de contacto. Querida Isabella, comenzaba. He estado en terapia durante los últimos 3 meses. Mi terapeuta me ha ayudado a ver lo tóxica que he sido, no solo contigo, sino con David y toda la familia. No espero que me perdonen pronto, pero quiero que sepan que estoy trabajando en mí misma. Si algún día están dispuestos, me gustaría tener la oportunidad de demostrarles que puedo cambiar. Con amor, Carmen. David y yo discutimos la carta durante días. Finalmente, decidimos dar un pequeño paso. Podemos empezar con videollamadas supervisadas, sugerí. Una vez al mes, por 15 minutos. Si demuestra que realmente está cambiando, podemos reconsiderar la orden de restricción en el futuro. 1 año después del incidente del hospital, nuestra vida es muy diferente. David se ha convertido en el esposo y padre que siempre supe que podía ser. La terapia lo ha ayudado a establecer límites saludables no solo con su madre, sino con toda su familia. Carmen continúa en terapia y, aunque nuestra relación nunca será cercana, al menos es respetuosa. La orden de restricción se modificó para permitir visitas supervisadas, y hasta ahora ha respetado todos los límites que establecimos. Luna está creciendo fuerte y feliz, rodeada de amor pero también de límites claros y respeto. A veces, cuando la veo jugando en el jardín de la casa que luché por mantener, pienso en cómo un momento de crisis sacó lo mejor y lo peor de todos nosotros. ¿En qué piensas?, me preguntó David una tarde, mientras veíamos a Luna dar sus primeros pasos en el jardín. En cómo a veces necesitamos perder algo para valorarlo, respondí. O casi perderlo.
Me abrazó por detrás. Casi los pierdo a ustedes. No cometeré ese error otra vez. Sonreí, poniendo mi mano sobre la suya. Lo sé. Por eso estamos aquí. A veces la gente me pregunta por qué le di una segunda oportunidad a David. La respuesta es simple, porque eligió cambiar. No solo se disculpó, tomó acciones concretas para ser mejor. Estableció límites, buscó ayuda profesional, lo más importante, mantuvo sus promesas. Nuestra historia no es perfecta, pero es real. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que el amor verdadero no se trata solo de sentimientos, se trata de respeto, límites saludables y la voluntad de crecer juntos. Y en cuanto a Carmen, bueno, a veces las personas más tóxicas en nuestra vida necesitan tocar fondo antes de poder cambiar. No todas lo logran, pero cuando lo hacen, es importante reconocer ese cambio, aunque mantengamos nuestros límites. La casa que casi perdimos ahora es verdaderamente un hogar. No solo por las paredes y el techo, sino por las lecciones que aprendimos aquí, por los límites que establecimos y por el amor que elegimos proteger. Como le digo a Luna todas las noches antes de dormir, a veces las personas que más nos aman necesitan aprender a amar mejor. Y está bien enseñarles cómo, siempre y cuando estén dispuestas a aprender.